siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este 30 de julio del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre, la tarde de hoy Colombia se sumaría a Chile, Perú y Ecuador entre los países que han decidido imponer visa humanitaria para los venezolanos. La información la dio a conocer la congresista del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien informó que ha propuesto un proyecto de ley que regule este instrumento con el fin de garantizar la estabilidad laboral y el respeto a los derechos humanos de los venezolanos en territorio colombiano. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Estados Unidos, el Senado no aprobó sin enmiendas, como se esperaba, el Estatuto de Protección Temporal para los venezolanos en ese país. Se espera que continúen, entendemos, las discusiones con relación a este tema. Varios datos. El presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, aclaró este martes que no ha habido una nueva reunión con los enviados de Nicolás Maduro, si bien ha subrayado que corresponde a Noruega anunciar el inicio de la próxima ronda de negociaciones. Y aparentemente se ha adelantado el embajador designado en los Estados Unidos por la Asamblea Nacional, Carlos Vecchio, reveló que representantes de Maduro y Guaidó se van a reunir esta semana en la ciudad de Oslo. Habrá otra ronda esta semana, no puedo dar muchos detalles, así lo aseguró durante una rueda de prensa en el National Press Club, una de las organizaciones de periodistas más importantes de los Estados Unidos. Y Jorge Arraza insistió en que van a denunciar al gobierno norteamericano ante la ONU por supuesta violación del espacio aéreo. Además, a propósito de los sucesos en la Asamblea Nacional, rechazaron la impunidad en torno a los sucesos, a lo ocurrido, el pasado viernes en la Cota 905 en El Paraíso. Lo comentaremos. Y autoridades colombianas reportaron este martes fuertes detonaciones y disparos de fusil por presunto enfrentamiento en Trocha, que comunica Colombia con Venezuela. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y a propósito de esta decisión que está evaluando el gobierno colombiano, vamos a reponer una declaración que ofrecía en su cuenta en Twitter el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a propósito de la trata de personas, lo que está ocurriendo en el mundo y concretamente con los venezolanos que se han visto obligados a abandonar nuestro país. Hay una información, lo comentamos al inicio, que habla acerca de este proyecto de ley que se va a discutir en el país vecino sobre una visa humanitaria, un instrumento que ya han aprobado en países como Chile, como Perú y Ecuador. Con el impacto que esto tiene, lo vamos a hablar con una de nuestras invitadas la tarde de hoy. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, decía en este mensaje grabado, vamos a reponer un extracto, que la región tenía que coordinar esfuerzos para hacer frente al fenómeno de trata de personas y concretamente lo que está pasando con los venezolanos que abandonan nuestro país. Vamos a escuchar a Luis Almagro. Desgraciadamente, hoy en día no es posible hablar de los peores problemas que aquejan nuestro hemisferio y no hablar de Venezuela.
este no es un caso diferente, porque esta población se encuentra en una particular situación de vulnerabilidad. El continuo deterioro de la situación política y el colapso económico de Venezuela han empujado al éxodo ya a 4 millones de venezolanos. A pesar de no padecer un conflicto bélico ni una catástrofe natural, 5.000 venezolanos huyen a diario de la represión, el hambre y la falta de medicinas, según el más reciente informe del Grupo de Trabajo de la OEA para abordar la crisis de migrantes y refugiados venezolanos en la región. El informe estima que a finales de este año podría haber entre 5.3 y 5.7 millones de migrantes y refugiados, y para 2020 entre 7.5 y 8.2 millones. Más de la mitad de estas personas se encuentra hoy en una situación extremadamente vulnerable, con acceso escaso o nulo a servicios sociales o a trabajo, lo que las expone a delitos como la explotación laboral, sexual, la servidumbre y otras modalidades relacionadas a la trata de personas. Existen reportes de explotación de migrantes venezolanos en manos de tratantes en 10 de nuestros Estados miembros. Las niñas y mujeres venezolanas son cada vez más vulnerables a convertirse en víctimas de trata con fines sexuales. Los hombres son cada vez más vulnerables a convertirse en víctimas de trata con fines laborales. Y los niños, además del riesgo de convertirse en víctimas para ambos de estos fines, hasta corren riesgo de ser reclutados por grupos armados disidentes. Prevenir y combatir la trata de personas es procurar más derechos para más gente. Por ello, desde la OEA, instamos en este 30 de julio a redoblar nuestros esfuerzos en las Américas en contra de la trata. Urgimos a promover especialmente a la identificación, asistencia y protección de víctimas de la trata, a facilitar el acceso a una atención integral que abarque la asistencia en salud, psicológica y social, y en general a proteger su seguridad y sus derechos humanos. Bien, declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, a propósito de la trata de personas, y sacamos a colación el mensaje a propósito de este proyecto de ley que va a estudiar con un impacto muy importante con relación al éxodo de ciudadanos, la salida de nuestro país, porque lejos de resolver el problema, quizás incluso podría agravarlo. Lo vamos a comentar con nuestra invitada, pero me dicen que al regreso de la pausa ya venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. CAE Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@caesport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA 1305-514-2500. CAE Export cubre todo el territorio nacional. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambiar. Mi nombre es Chuo Realba y estoy contigo desde las 5:30
6:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Tuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y hoy Día Mundial contra la Trata de Personas. Naciones Unidas ha advertido que con fines de explotación laboral y sexual se trata de una de las violaciones más graves a los derechos humanos que se conoce. Para hablar acerca de este tema y la migración, porque es uno de los riesgos que corren los venezolanos que se han visto obligados a abandonar nuestro país. Saludamos en la línea telefónica a nuestra siguiente invitada. Se trata de Claudia Vargas, profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar. Conoce perfectamente el tema de la migración. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Profesora Claudia Vargas, buenas tardes. Profesora Claudia Vargas, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Ahora sí, perfectamente. Gracias por el contacto. Gracias, como siempre, por atendernos. Mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del tema que analizamos a esta hora. Tiene que ver con el fenómeno de la trata de personas. Y lo que está ocurriendo con los venezolanos. Hace algunos minutos compartíamos declaración de Luis Almagro, secretario general de la OEA, y saco a colación el tema un día como hoy, cuando se conoce que Colombia está evaluando una ley justamente para imponer lo que han denominado países de América Latina como visa humanitaria para los venezolanos. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, justamente en el tema de la trata es una de las, digamos, de los riesgos. Todos podemos estar en riesgo o tenemos como esa vulnerabilidad, pero en el caso de los migrantes aumenta mucho más, sobre todo cuando se trata en contextos migratorios como el que se está dando Venezuela, que es por crisis humanitaria, es decir, la urgencia por la que salen las personas. Específicamente, esto sobre todo sí tiene como un desbalance en cuanto al género, porque justamente Naciones Unidas señala que 71% de las víctimas de trata de personas son justamente mujeres y niñas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres salen de sus hogares, esto por supuesto tiene como unos condicionamientos, quizás mujeres más jóvenes corren más peligro, estudiantes, hay cierta estigmatización últimamente con el tema de las venezolanas en otros países, o sea, se ha construido una narrativa en torno a esto. Y, por supuesto, las redes operando en torno a esa misma angustia y desesperación que sienten. Entonces, digamos que la trata es una vulnerabilidad latente en el contexto migratorio venezolano. Eso es lo primero, ¿no? ¿Qué otras cosas hace vulnerable a la población migrante venezolana de trata? Pues bueno, ya lo hemos hablado en otras oportunidades. Las personas se van sin saber específicamente, o hablando un poco de tendencias, ¿no? A qué van o cuál va a ser su destino final o en qué país se van a establecer. Segundo, hay una ausencia a veces de los documentos migratorios. Entonces, esta ausencia no siempre está garantizada por el Estado porque es un conflicto sacar el pasaporte, es un conflicto sacar la cédula. Entonces, esto las expone a cierta clandestinidad migratoria, lo cual las hace invisibles de alguna manera al Estado al que se dirigen, ¿no? Entonces, esto sí las invisibiliza, y hablo sobre todo de las mujeres por el tema de que es a quien más afecta la trata, y al invisibilizarlo, pues por supuesto quedan fuera del ojo o fuera del radar de la posible protección de los estados receptores en este caso. Sobre el impacto que tendría la posibilidad de que Colombia, como ya lo hicieron Chile, Perú y Ecuador, establezca una visa humanitaria para los venezolanos, el impacto que esto podría tener.
Bueno, yo la verdad no creo que Colombia vaya a establecer una visa humanitaria. Sin embargo, claramente cuando a mí me preguntaban si los otros países lo iban a hacer, dije que sí. Pero bueno, eso lo que hace es justamente crear más barreras para una población que está buscando salir desesperadamente. ¿Qué significan las barreras? Vuelvo otra vez al punto. Clandestinidad migratoria, urgencia, usar caminos alternativos o caminos irregulares, lo cual expone a las personas justamente al tema de la trata, al tema de la xenofobia, al tema de los chantajes, al tema de la explotación sexual, laboral, infantil. Entonces, los estados con este tipo de visas, si bien es cierto, uno puede comprender cuál es el nivel político que ellos están tratando de establecer con las mismas, es decir, regularizar, ordenar, proteger su propio estado, pues lo que hace es claramente aumentar más el peligro de una población que, te repito, sale desesperadamente de Venezuela. Ahora, profesor, usted nos dice, no creo que Colombia lo haga, sin embargo, comentábamos con los amigos oyentes que justo este martes la congresista María Fernanda Cabal del Centro Democrático informó que están estudiando una ley sobre el establecimiento de una visa humanitaria que buscaría garantizar estabilidad laboral y el respeto a los derechos humanos de los venezolanos en el país vecino. Evidentemente se desconoce el alcance que tendría una iniciativa de esta naturaleza y si serían los mismos términos que lo ha establecido Chile, Perú y Ecuador, pero lo cierto es que es tema de discusión en el Congreso colombiano. Claro. Evidentemente, siempre van a haber distintas posiciones con respecto al flujo migratorio en este caso de los venezolanos, que es el mayor flujo ahorita de la región y uno de los más grandes del mundo en cuanto a la solicitud de asilos y refugios, si lo comparamos con Afganistán y con Siria, ¿no? Claramente eso puede ser una posibilidad. O sea, yo dentro de mi opinión personal te puedo decir que no creo que Colombia lo establezca en el corto plazo, por lo menos no este año. Ahora, evidentemente sí son iniciativas que pueden surgir porque desde la preocupación, vamos a llamarlo así, o desde la perspectiva política, pues hay un interés, y no solamente un interés, sino también una angustia como de regularizar este flujo que no ha podido ser canalizado porque claramente las causas que lo producen no están cesando y no van a cesar en lo que va de tiempo. Nosotros sabemos cuáles son las causas de la migración venezolana, que son factores negativos del contexto y una situación política bastante tensa que al parecer no se va a mejorar en el corto plazo. Entonces, en la medida... Ajá. Perdón que le interrumpa, la pregunta que yo le haría es, si esto llega a concretarse, tomando en cuenta que Colombia es la puerta de salida de nuestro país, si esto llega a concretarse, lo que podemos esperar es, el establecimiento de campos de refugiados venezolanos en esa frontera. No lo sé, quisiera su comentario en torno a este tema porque, insisto, una decisión de esta naturaleza tendría un impacto tremendo para los ciudadanos que han decidido salir de nuestro país. Mira, la respuesta yo te diría que va en línea de los comentarios que te he hecho hace un momento. Yo creo que incrementarían los caminos irregulares, incrementarían los pasos ilegales o irregulares por trochas, por todo. Además, la frontera colombiana son más de 2.000 kilómetros. O sea, yo creo que esto más bien, en lugar de regular, complicaría la situación de la inmigración, porque la gente no va a dejar de salir y yo creo que una visa no va a ser el impedimento. Entonces, ¿qué tendríamos? Bueno, aumentarían dinámicas como las parecidas a la de los coyotes, aumentarían quizás los secuestros del ELN, aumentarían más personas en situación irregular, aumentarían personas que perecen, porque esa es la verdad, tratando de cruzar montañas, de caminar las fronteras. O sea, yo creo que esto complicaría
complicaría la ya terrible situación de los venezolanos que deciden irse y por supuesto también aumentaría o estaría Colombia o la zona fronteriza de Colombia en riesgo de aumentar índices de criminalidad por todas estas dinámicas que se darían en su frontera. Te repito, yo pienso que esto complicaría, y no porque yo soy venezolana, porque a ver, la gente piensa que como uno es venezolano no quiere que le cierren las puertas, y bueno, es la verdad, pero si yo pienso objetivamente, yo creo que poner una visa en un país que es lo más inmediato que los venezolanos tienen para salir, no lo veo como una opción pues que genere resultados de orden, regularización, que es lo que ellos podrían apelar en caso de que esta se aplicara. Ayer, profesora, organizaciones de la Universidad Católica Andrés Bello y otras instituciones ofrecían una rueda de prensa en torno a este tema de la trata de personas, el impacto que ha tenido para el país o la situación de lo que está ocurriendo, y entre otras cosas advertían que en la actualidad probablemente Venezuela es el país de América Latina, sino el que más sufre esta situación, uno de los que mayor número de personas tiene lamentablemente en medio de esta crisis. Yo quisiera su comentario al respecto y qué hacer. No sé si ustedes en las universidades y concretamente en la Universidad Simón Bolívar han analizado este fenómeno. La escuchamos. Mira, nosotros no hemos analizado concretamente el tema de la trata de personas. Sí entendemos que es una consecuencia de la actual crisis migratoria venezolana, porque como las personas, te repito, salen con un sentido de urgencia, no se exponen a ciertos ofrecimientos, a ciertos trabajos. Hay mujeres que entran en redes de trata justamente porque les quitaron el pasaporte en una oferta engañosa que les hicieron desde el país a donde van, como pasaba con el caso de Trinidad, que lo vimos recientemente ahora cuando hubo los naufragios. También lo vimos que el portal El Pitazo, Runrunes, publicó una investigación que se llamaba Muñecas en Vitrina, donde también se exponía el caso de venezolanas en México que estaban expuestas a eso. A ver, llegaban y el cobro por un determinado favor, una ayuda que hicieron en Venezuela o que supuestamente harían en Venezuela, era trabajar o pagarlo con actividades sexuales en ese país. Entonces, obviamente la trata es una consecuencia que tenemos, es un fenómeno nuevo para nosotros, porque jamás pensaríamos que estaríamos hablando de trata, ni de mujeres, ni de niños, y resulta que esas son las dinámicas a las que estamos expuestos, justamente porque en la desesperación de las personas por salir, por encontrar un trabajo, por mandar una ayuda a Venezuela, pueden ser víctimas de estas redes que al final, son delincuencia organizada y, pues digamos, como se diría en venezolano, pescan en río revuelto ante esta situación de crisis que tenemos actualmente. Profesora Claudia Vargas, gracias, como siempre, por atendernos y acompañarnos. Profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar, conoce perfectamente el fenómeno migratorio venezolano, expresando opinión y análisis acerca de esta situación, este instrumento jurídico que está evaluando un país como Colombia, hoy día mundial de la trata de personas. Simplemente comentar lo que ayer hacían público algunas organizaciones, incluyendo la Universidad Católica Andrés Bello. Venezuela lidera la lista de trata de personas en la América Latina, el país con mayores reservas de petróleo. Esto lo decimos nosotros. Efectivamente, jamás imaginamos que Venezuela llegaría a una situación similar, pero en todo caso, la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, María Gabriela Cuevas, ayer en rueda de prensa alertaba sobre el incremento del tráfico de personas en Latinoamérica, donde Venezuela encabeza el primer lugar de prevalencia, seguida de Haití y de República Dominicana. Sobre el tema del TPS, saben ustedes, este instrumento, este Estatuto de Protección Temporal en los Estados Unidos para los venezolanos, decíamos al inicio que hoy al menos fracasó el voto por consenso en el Senado
de los Estados Unidos para dar esta protección a los venezolanos que están en ese país. El Diario Universal da cuenta de lo ocurrido hoy, la iniciativa lanzada en Estados Unidos o promovida por senadores demócratas para aprobar por consenso un proyecto para dar a los venezolanos el Estatuto de Protección Temporal que impide su deportación y da permiso de trabajo. Fracasó lamentablemente este martes. Uno de los proponentes, Bob Menéndez, decía: lamento que nuestro colega de Utah objetara tras no lograr que se aprobara este proyecto sin enmiendas. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Tucocada Express El Paraíso. Ven a disfrutar. Un producto 100% natural. Agua de coco, helados, pulpa, aceite, riquísimos dulces para que te lo comas solo o acompañado de la mejor cocada de Caracas. Estamos al frente del Parque Naciones Unidas del Paraíso. Síguenos en @Tucocada Express. Tucocada Express El Paraíso. Como tú la quieras. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información visita nuestros portales cib.net.be, FOMPRES.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Son las 5:28. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El Progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la Asociación Nacional para el Avance de la Ciencia, ASOVAC. A comienzos de 1950, el número de investigadores científicos activos en Venezuela llegaba a duras penas a unos 80. En este contexto surge la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, ASOVAC, una asociación civil sin fines de lucro, integrada principalmente por científicos y profesionales, cuyo fin es propiciar el progreso de la investigación científica y sus aplicaciones en Venezuela. La ASOVAC fue fundada el 20 de marzo de 1950 en el auditorio de la Cruz Roja Venezolana, gracias al empeño de Francisco de Venanzi y un grupo de profesionales, entre los cuales cabe recordar a Vicente Peña, Enrique Tejera, Werner Jafé, Tobías Láser, Félix Pifano, Eduardo Roll y José María Cruzent. En sus inicios, se trazó dos objetivos: la implementación de la Convención Anual de la ASOVAC para la discusión de conocimientos científicos y la edición de Acta Científica Venezolana, una revista científica dedicada principalmente a la publicación de trabajos científicos realizados en el país. Ambos programas, iniciados en 1951, siguen vigentes en la actualidad. También a la ASOVAC se debe, en buena medida, el fortalecimiento institucional de la investigación venezolana. Por ejemplo, la creación de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICIT. La ASOVAC agrupa hoy aproximadamente a 3.500 miembros, y su mayor desafío es mantener su vigencia institucional, adecuando sus propósitos, su organización
y sus maneras de actuar a una realidad distinta del país, dentro de una sociedad globalizada. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María, María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos en Conexión 750 y decíamos que Venezuela enfrenta la posible pérdida de Citgo y necesita desesperadamente dólares para hacer frente a las demandas que hay con nuestro país. Al menos así lo revelaba la agencia de noticias Bloomberg en un trabajo especial que publicaba hoy. Venezuela podría perder su mayor activo estadounidense después de que un tribunal permitió que una minera de oro canadiense confiscara acciones de la empresa matriz de Citgo Petroleum Corp para satisfacer un laudo arbitral. Y esto tiene que ver con la decisión del entonces presidente Chávez, saben ustedes, de expropiar o mejor dicho, de confiscar, de quedarse con los bienes de tantas empresas, sobre todo transnacionales, que trabajaban en nuestro país. Lo cierto es que el gobierno de Estados Unidos podría impedir que esta canadiense, Cristalex, tome el control de Citgo, al menos así lo dice el documento de los tribunales. Nos acompaña José Toro Hardy, él es experto petrolero, estuvo en la Junta Directiva de PDVSA. Como siempre, gracias por atendernos, muy buenas tardes. María Alejandra, qué gusto escucharte nuevamente. Un gusto conversar con nuestro invitado. Le pedí una primera valoración de su parte acerca de este tema, luego del esfuerzo que entendemos ha hecho la Asamblea Nacional, incluso luego de designar una junta ad hoc para administrar los bienes de Venezuela en Estados Unidos, incluyendo Citgo. Da la impresión que podríamos perder este activo. ¿Qué opina usted? María Alejandra, a mí me gustaría hacer una especie de recapitulación para ver dónde estamos parados. No sé si tengo tiempo, cuánto tiempo... No, todo el tiempo del mundo de momento. Ok, vamos a empezar entonces por el caso de los bonos 2020. El gobierno tenía unos bonos que vencían en el año 2017 y no pudo pagar. En consecuencia, optó por refinanciarlos hasta el año 2020. Esos son los bonos que todos llamamos 2020 y provienen de aquel financiamiento del 2017. Pues bien, para poder refinanciar esos bonos, el gobierno tuvo que ofrecer, en primer lugar, el 50,1% de las acciones de Citgo en garantía, además de pagar unos intereses descomunales del 10,75%, cosa que ni siquiera los bonos basura cobran tantos intereses. Pero así fue porque no había confianza en este régimen. Pero como si esto fuera poco, el gobierno, después, necesitado de dinero, tomó un préstamo de $1.500 millones de la empresa Rosneft, la cual también le cobró unos intereses descomunales, pero además exigió el 40,1% restante de las acciones de Citgo en garantía. Por eso Citgo estaba 100% hipotecada. Ahora bien, para resolver este primer problema, la actual junta directiva designada por la Asamblea General y por el presidente encargado Juan Guaidó, integrada por gente sumamente destacada, acaba de concluir un financiamiento que a mi modo de ver fue muy bueno. Ellos por distintas vías obtuvieron $1.800 millones, con los cuales iban a poder pagar los bonos 2020, y lo curioso
es que pudieron vender esos bonos a valor facial, en tanto que aquellos de 2020 anteriores lo han tenido que vender con un gran descuento. Y para colmo, si bien en aquellos hubo que pagar 10-25% de interés, en este caso solo 9,25%. Eso demuestra la confianza que los mercados financieros internacionales tienen en esa junta directiva y en ese gobierno del presidente encargado Juan Guaidó. Ahora, varios temas con relación a lo que está ocurriendo y puede pasar con Citgo. Okay. Creo que es el mayor activo que tenemos o que tiene Venezuela en este momento en el exterior. Usted me corregirá si me equivoco. Esta administración, el régimen del expresidente Chávez y ahora de Nicolás Maduro, manejó más de $1 millón de millones de dólares. Usted me corregirá si me equivoco. ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Cómo pusieron en riesgo los activos? ¿Cómo se endeudaron de esta manera sin tener necesidad? ¿Qué puede decirnos? Eso es imposible de entender, María Alejandra. Pero te quiero completar la segunda parte, porque hasta el momento nada más te había comentado los bonos 2020. Pero ahora te quiero comentar lo que está pasando con la empresa Rosneft. Todos recordamos al presidente Chávez parado en una esquina, creo que de la Plaza Bolívar, preguntando, y aquello que es así, exprópiese, y aquello exprópiese, y aquello exprópiese. Bueno, en esa ola de expropiaciones, entre otras cosas, pues incautaron, se apoderaron de una mina de oro que se llama Las Cristinas, que había sido poco tiempo antes entregada a Cristalex. Pero después decidieron de todas maneras quitársela. Cristalex fue a un arbitraje internacional ante el CIADI y el CIADI dictaminó a favor de Cristalex y condenaron a Venezuela, a la República, a pagarle 1.200 millones de dólares. Venezuela, la República no los pagó y eso fue a otro tribunal y con las costas judiciales, intereses, eso subió a 1.400 millones de dólares, que la República tampoco pagó. Entonces Cristalex tomó la decisión de irse hacia el estado de Delaware, donde está constituida, donde está incorporada Citgo, y decidió allí demandar para cobrarse la decisión del tribunal arbitral con activos, con acciones de Citgo. Y el tribunal decidió a favor de Cristalex, que las podía tomar. Citgo inmediatamente pegó el grito en el cielo y dijo, un momentico, una cosa es la República y otra cosa es PDVSA. Sin embargo, y otra cosa es Citgo. Entonces reclamó eso. Y la decisión que acaba de salir, en aquel momento lo que decidió el tribunal fue, un momentico, ya eso no lo pueden plantear así, porque Citgo no es sino otra cara de la República. ¿Por qué? Porque Citgo pertenece 100% a PDVSA América 100% a PDVSA y PDVSA 100% a la República. En consecuencia, sí pueden cobrarse con activos de Citgo. Eso lo apeló Citgo y la decisión que acaba de salir hace 3 o 4 días, nuevamente ratificando que sí pueden cobrarse con activos de Citgo. Eso es terrible, no solo porque ahora tenemos que pagar esos 1.400 millones de dólares, sino además porque ese es un camino que marca, un precedente que queda sentado. Y ahora hay muchísimas otras empresas frente a las cuales el gobierno, la República ha perdido arbitrajes internacionales. Ese es el caso, por ejemplo, de ConocoPhillips, de ExxonMobil y de tantas otras, que ahora dirán, yo voy a tomar el mismo camino de Cristalex y me voy a ir a cobrarme con activos de Citgo. Ese es el riesgo enorme que en este momento padecemos. Perder Citgo. A propósito, ¿Perdón? A propósito de lo que arrojó la sentencia, el diario Tal Cual, que cita fuentes cercanas al presidente encargado Juan Guaidó, recuerda que en el escrito de la decisión de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos se establece que el gobierno de Donald Trump podría impedir que Cristalex tome el control de Citgo si decide impedirlo vía la OFAC, es decir, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro norteamericano. ¿Qué opina usted? Podría hacerlo, pero el tema es que ya por ahí se van a ir por la misma vía otras empresas norteamericanas, como es el caso de ConocoPhillips o como es el caso de ExxonMobil o tantas otras que han hecho. En este momento, María Alejandra, yo creo que se va, por supuesto, a apelar esta decisión y con esto se va a ganar tiempo.
y se va a recurrir ante el gobierno de los Estados Unidos. Hay que pelear eso en todos los terrenos. Pero a la hora de la verdad, yo creo que lo único que finalmente va a resolver es plantear una renegociación de conjunto, no solo de esto de Citgo, no solo de lo de Cristalex, no solo de lo de ConocoPhillips, sino de la enorme cantidad de bonos vencidos que en este momento tiene la República que está en default. Eso significa sentarse con ellos, yo diría que en buena medida llamar a estas empresas y decirles, señores, aquí tienen su activo, nosotros lo que queremos es que vengan a invertir en Venezuela. Y llamar con los demás bancos, las instituciones financieras y tratar de buscar una renegociación de conjunto completa de la deuda. Ahora, una cosa tenemos que tener claro, eso jamás lo podría lograr el actual régimen venezolano, porque en él no hay confianza. La comunidad internacional no tiene confianza en un régimen que ha venido incumpliendo sistemáticamente sus obligaciones. La única manera como esto podría lograrse es que haya un nuevo gobierno, un gobierno de transición, alguna medida, un acuerdo, en el cual nuevas autoridades sean las que vayan a negociar una salida de conjunto, una solución de conjunto, que en buena medida implicaría también decirles, vamos a refinanciar la deuda, pero también queremos que vengan más bien, que se devuelvan a Venezuela y vengan a invertir aquí. Ahora sí se respetan las leyes, ahora sí se respeta la propiedad privada, ahora sí hay confianza. Dentro de ese esquema, las posibilidades de salvar Citgo son importantes. Si queremos seguir por la vía de no pagar deudas, como ha venido siendo el actual régimen, de no cumplir con obligaciones, de respetar contratos, de no respetar la propiedad privada, de amenazar, bueno, los tribunales terminarán decidiendo y terminaríamos perdiendo Citgo. Y eso sería trágico para Venezuela, porque Citgo no solo es el principal activo que tenemos en el exterior, es también el principal brazo comercializador del petróleo venezolano. Porque mira, María Alejandra, el petróleo venezolano es muy pesado, tiene mucho azufre, tiene muchos residuos metálicos y hay muy pocas refinerías en el mundo capaces de procesarlo. Solo aquellas que cuentan con procesos de conversión profunda, de craqueo catalítico. Y hay muy pocas en el mundo. En China no hay ninguna, en Rusia no hay ninguna. En Arabia Saudita hay, pero esas se dedican a procesar el crudo pesado de Arabia Saudita. En la India hay, pero el resto están en los Estados Unidos y buena parte de ellas son nuestras, de Citgo. Si llegamos a perder Citgo, no vamos a tener dónde colocar nuestros crudos pesados. Y si para poder colocarlos, tendremos que venderlos a precios de gallina flaca, no los comprarían otros clientes, pero a precio de gallina flaca para mezclarlos con crudos livianos de otras procedencias y crear así una dieta, un crudo mezclado medio que pueda ser procesado en refinerías convencionales. Para Venezuela eso sería una verdadera tragedia, y es una tragedia a la cual nos llevó la increíble el dogmatismo, la estupidez, por decirlo de una manera muy clara, con la cual se vinieron manejando las cosas en Venezuela, el irrespeto a la propiedad privada, el irrespeto a los contratos. Eso es lo que nos ha colocado en esta situación terrible en que está Venezuela. Sobre lo que plantea nuestro invitado, tal cual, citando una fuente consultada que prefirió no ser identificada, decía que una forma efectivamente de evitar que Cristalex se quede con Citgo es que la gente de Guaidó los convenza, estoy leyendo esto entre comillas, de que les regresará sus activos que le fueron expropiados en Venezuela, Minas Las Cristinas, una vez que un gobierno de transición tome las riendas del país, en la misma línea de lo que comenta José Torocardi. La pregunta que yo le haría es, ¿este tipo de negociaciones es por tiempo indefinido? Da la impresión que no. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mira, es que el problema no es solo Cristalex, el problema es también ConocoPhillips, que es en este momento la creencia más grande derivada de la pérdida de un arbitraje internacional que tenemos. Yo me sentaría con ConocoPhillips y le diría, tomen otra vez sus activos aquí, vengan a invertir, negociemos lo que haya que hacer, pero más bien nosotros estamos buscando inversiones en el área petrolera, vengan ustedes a invertir y les respetamos sus derechos. Y por esa vía podemos renegociar esa cantidad de obligaciones que en estos momentos son impagables, María Alejandra, porque, pues te vuelvo a repetir, no son solo estas empresas que te mencioné, es que en el momento, desde hace año y medio, casi 2 años,
no se están pagando los bonos vencidos. Los únicos bonos que venía pagando la República eran los bonos 2020, que por supuesto dejó de pagarlos, y quien los está pagando ahora es la Junta Directiva, ad hoc, por así llamarlo, la Junta Directiva nueva de Citgo, que tuvo una acción brillante al tomar un financiamiento bajo condiciones excepcionalmente buenas para poder pagar aquellas obligaciones terribles en que había incurrido la República cuando entregó en garantía el 100%, hipotecó en un 100% a Citgo. Ahora, yo insisto con esto y le pregunto a José Trojardi, apelando a su experiencia en las actuales condiciones, sin tener garantías sobre la transición a la democracia en el corto, en el mediano plazo. ¿Qué piensa usted? ¿Qué objeciones podrían poner estas empresas? Alejandro Visanti, que es integrante de la Junta Paralela de PDVSA, decía en su cuenta en Twitter: seguiremos haciendo todo lo posible, lo que está en nuestras manos, para defender los activos de Venezuela en el exterior. Desafortunadamente, algunos están intentando hacer leña de lo que creen es un árbol caído. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mira, ciertamente, todas las empresas lo que les interesa es mantener una actividad, sus inversiones, tener utilidades, tener seguridad jurídica, y eso fue lo que el régimen actual de Venezuela eliminó la seguridad jurídica, desconoció los contratos, no pagó obligaciones, no pagó nada. Si se regresa a una situación en la cual sí se va a respetar la propiedad privada, sí va a haber seguridad jurídica, sí va a haber garantías sobre las inversiones, bueno, entonces es cuestión de sentarse a negociar con ellos para que regresen al país. Y los necesitamos, María Alejandra. Fíjate, la industria petrolera, nosotros deberíamos estar produciendo hoy más de 5,5 millones de barriles diarios. Y lo que estamos produciendo es apenas 730,000 barriles por día. Para poder regresar a la producción que teníamos hace 20 años de 3,5 millones, nada más que para regresar a 3,5 millones, tendríamos que destinar entre inversiones y gastos una suma que va entre 25 y 30 mil millones de dólares por año durante 8 años, nada más que para regresar a la producción que teníamos hace 20 años, es decir, 3,5 millones de barriles. Es evidente que la República no cuenta con recursos de esa magnitud. Y si no se hacen esas inversiones, nos podemos ir despidiendo de la riqueza petrolera que tenemos en el subsuelo. Por lo tanto, si queremos recuperar la industria petrolera, va a haber que buscar mecanismos a través de los cuales la inversión privada, de la mano con el Estado, puedan realizar esas inversiones para recuperar la producción. Una suerte de apertura petrolera mucho más audaz que la anterior. Pero ahora, María Alejandra, estamos contra el reloj. Porque la Agencia Internacional de la Energía nos está diciendo que durante los próximos 20 años la demanda mundial de petróleo va a seguir creciendo, pero que del año 2040 en adelante la demanda de petróleo empezará a caer, desplazado el petróleo por otros agentes energéticos menos contaminantes, como la energía eólica, la energía solar, todas estas cosas. Entonces es indispensable atraer esas inversiones para mañana más tarde. Tenemos que hacerlo inmediatamente, María Alejandra. Y por lo tanto, si nosotros logramos que vengan para acá, por ejemplo, ConocoPhillips, todas estas empresas, de todas maneras las vamos a necesitar. Necesitamos que esas inversiones vengan al país. ¿Cuál es la situación actual de Petróleos de Venezuela? Evidentemente, el equipo de Nicolás Maduro no tendrá el más mínimo interés de responder a esta intención o a esta decisión emitida por los tribunales en Estados Unidos, que pone en riesgo el destino de este activo tan importante para los venezolanos. Pero ¿cuál es la situación de la industria en este momento? ¿Qué puede comentar? Es muy mala. Es una industria que debe estar produciendo, como te dije, 5,5 millones y está produciendo apenas 730. Es una industria endeudada hasta la coronilla en PDVSA, la cual ha perdido sus trabajadores. Sí, tenemos ahí problemas. No sé si ustedes escuchan bien a José Trojardi.
le ruego a mi equipo que me informe, le vamos a pedir que se mantenga unos minutos más para que cierre la idea. Lo tenemos de nuevo. Adelante, José Torojari, lo escuchamos. Bueno, te venía diciendo, María Alejandra, que a PDVSA le despidieron en el año 2002, 2003, 20.000 trabajadores, que en promedio tienen 15 años trabajando para la industria. Esos fueron 300.000 años de experiencia y conocimiento que lanzó. Ahora la se vino abajo. No hay el personal capacitado suficiente. La empresa está endeudada a más no poder. Está en tipo, no haya cómo cumplir sus obligaciones. Las refinerías están destrozadas. De manera que estamos en una situación es dramática, la situación por la cual atraviesa la industria petrolera, y por eso es indispensable que el corto plazo para mañana se pueda recuperarla. José Torojari, gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, experto petrolero, estuvo en la Junta Directiva de PDVSA expresando opinión y análisis acerca de el tema que debatimos en esta parte del programa. Tiene que ver con el destino del principal activo que tiene Venezuela en el exterior. Hablamos concretamente de Citgo, el impacto que tiene esta decisión de una Corte de Apelaciones de los Estados Unidos de permitir que Crystalex tome el control de la empresa para cancelar una deuda o un monto por encima de los 1.400 millones de dólares, producto de la expropiación de las minas que tenían en nuestro país, concretamente las Cristinas, por decisión del entonces expresidente Chávez. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Nelson Mandela. El valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para más información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Willy Charcaya, en la producción Kenyer Jaramillo, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.